Agradecido entonces por el audio e imagen. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva presentación, a este nuevo seminario junto a Admiral Markets. Como ya les comentaba, mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. Y en este día 6, jueves 6 de mayo, próximo a estas elecciones constituyentes, es que decidimos hacer este seminario en donde podemos o buscamos algunas ideas de inversión, qué es lo que podemos prever para el dólar en estas elecciones o previo, por supuesto, a las elecciones constituyentes este próximo 15 y 16 de mayo, un evento político en Chile el que definirá los futuros constituyentes y miembros encargados de formular la próxima constitución, la que ampliamente fue reclamado el pasado 25 de octubre del año 2020 por supuesto, nosotros los votantes. Temas como la independencia del Banco Central, la propiedad privada son algunos de los tópicos que al día de hoy inquietan a los mercados o que pueden llegar a inquietarlos, por supuesto, en este largo proceso, en un proceso que podría durar aproximadamente 2 años, por lo cual es importante qué es lo que nosotros tenemos que entender por los mercados y cómo nosotros lo vamos a enfrentar finalmente. Antes que todo, también dar a entender un poco los contextos que se están dando al día de hoy en los distintos mercados, lo que en definitiva podemos o nos obliga o nos va a llevar a marcar un cierto patrón de comportamiento para las divisas, para el dólar puntualmente, para el peso chileno, y es importante por lo cual revisar cómo están macroeconómicamente hablando las economías de Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, como también la economía de Chile, para entender cuál es la moneda que podría salir más fortalecida finalmente ante este proceso eleccionario y, por supuesto, a lo largo de este año 2021. Antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a este proceso constituyente, en términos generales, o algo que pueda estar afectando al día de hoy los mercados, para así ir a desentrañar esas dudas y, por supuesto, luego de eso, continuar con la presentación que tenemos planificada. Quedo atento brevemente a sus dudas y seguimos entonces con el seminario. Bueno, aparentemente no tenemos ninguna duda, estamos ok entonces y vamos a dar inicio a nuestra revisión. En Estados Unidos, al día de hoy, y tenemos que partir hablando por la primera moneda o la moneda base del cruce que nos convoca al día de hoy, el clima de la confianza en la primera economía del mundo avanza conforme también las primeras o las noticias macroeconómicas van alentando a los mercados. Lo importante ha sido el último reporte de Producto Interno Bruto correspondiente al año 2020, el cual logra cifrar un crecimiento un 4,3% por sobre las expectativas del mercado, y la Fed ha visto o ha tenido que modificar sus últimas previsiones para este año 2021 y también para los próximos 2 años, para el año 2022 y también para el año 2023, en donde el crecimiento se sitúa en torno a un 6,5%, la inflación por sobre el rango objetivo de un 2%, lo cual alcanzaría valores de un 2%, lo cual ha sido también comentado en reiteradas ocasiones por el presidente de la Reserva Federal durante las últimas jornadas, en donde también el tópico en temas de inflación ha estado cuestionado, y la participación o bien cómo la Fed al día de hoy lleva a cabo su política monetaria, los estímulos macroeconómicos podrían también ver un revés antes de finalizar este año, de acuerdo a las especulaciones que el mercado ha hecho durante las últimas 2 semanas de cotización y obviamente durante este inicio de mes de mayo. El Producto Interno Bruto para este año o para el año 2020 sería de un 3,3%, la inflación sería de un 2%, en donde deberíamos ver una moderación en los precios al consumidor. Esto en un escenario en donde la continuidad de los estímulos podría persistir durante todo este año 2021. Y la tasa de desempleo la proyectan para este año hasta un 4,5%, mientras que para el año 2022 deberíamos ver una caída de un 3,9%. Y aquí es donde yo me detengo finalmente, ya que durante las últimas jornadas y
previo a este reporte de empleo que se presenta mañana viernes 7 de mayo, recordando que todos los viernes o el primer viernes de cada mes se presenta el reporte de empleo para Estados Unidos, lo cual significa una expectación importante para los distintos mercados. Es por eso entonces que al día de hoy la expectación ha tendido a tener fundamentos importantes en donde revisamos una contracción en las cifras de cambio de empleo no agrícola ADP hasta 742.000, una expansión hasta 742.000 con respecto a las expectativas del mercado y con respecto al dato anterior, un aumento finalmente favorable para el próximo reporte. Como también el día de hoy hemos conocido, este día jueves, hemos conocido las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales vuelven a contraerse hasta 498.000 nuevos puestos, por debajo de los 540.000 que el mercado venía esperando. Y también la productividad no agrícola sube un 5,4%, mientras que los costes laborales unitarios se contraen hasta menos 0,3%, o sea, lo que preliminarmente nos indica que poner em, a trabajar al mercado americano cada vez está costando, cada vez le está costando menos. Y esas son las comparativas en términos trimestrales que al día de hoy y de forma preliminar se vienen entregando a la fecha. Ya para la jornada de mañana, la tasa de desempleo se espera que se contraiga hasta un 5,8%, por debajo del 6% que se presentaba el mes de marzo, en donde el mes de marzo ha sido un mes importante para la economía americana, cifrando algunos puntos de inflexión y brindando una mayor confianza a los mercados, una mayor confianza que se funda finalmente en retiros a futuro de los estímulos que al día de hoy se vienen implementando. Como lo indicaba yo previamente, tenemos un escenario en donde los mercados descuentan un posible tapering, un retiro en los estímulos económicos, y esto producto de la evolución económica que Estados Unidos presenta al día de hoy. En la medida que la recuperación económica se viene palpando y se viene evidenciando en las cifras que se dan semana a semana, es requisito o se da un escenario propicio para que la Reserva Federal no deba seguir apoyando a la economía americana como lo hace al día de hoy. Una economía americana que se viene respaldando por casi 120.000 millones de dólares de forma mensual, y lo que pone en riesgo es un aumento considerable de la inflación, que eso es lo que se ha venido especulando. Recordemos que, o hablando en la teoría, debemos considerar y recordar que la exposición que la Reserva Federal logra o realiza en términos monetarios mensualmente provoca que intrínsecamente el valor del dólar a nivel internacional se debilite. Es por eso que hemos visto una caída también en el dólar frente al peso chileno durante los últimos 12 meses, o desde inicio de la pandemia, o desde finalmente cuando la Reserva Federal de Estados Unidos realiza su cambio en la política monetaria, lleva sus tasas a cero prácticamente, lleva un aumento gradual y sostenido en las inyecciones de estímulo y la compra de bonos corporativos, de bonos finalmente del Tesoro de Estados Unidos, lo cual finalmente provoca un incentivo mayor. Ahora, no lo es todo, no lo es todo la Reserva Federal, es por eso que también hemos visto ciertos incentivos por parte del fisco. Durante la administración Trump pudimos ver dos paquetes fiscales implementados. A inicios de este año 2021, el presidente Joe Biden implementó un nuevo paquete fiscal de 1,9 billones de dólares, y recientemente propone un millonario plan de infraestructura que estaría financiado con mayores impuestos a las empresas o a las grandes empresas en Estados Unidos, enfocado en renovar la infraestructura tradicional con apoyo transversal en el trasfondo, pero sin lograr un consenso en el financiamiento entre demócratas y republicanos. El plan viene o nace poco después del plan que ya comentábamos de los 1,9 billones que se implementa entre el mes de enero y febrero del presente año, el que podría elevarse hasta los 2,3 billones de dólares, esperando que el aumento en los impuestos corporativos sea o aumente desde un 21 a un 28%, lo que se considera entonces como un aumento impositivo que podría aparecer o esparcirse por el resto del mundo, el que es considerado por el Fondo Monetario Internacional como una medida que todos los países y todas las economías debiesen llevar a cabo o adoptar para lograr un crecimiento sustancial y la recuperación tan ansiada y tan esperada, por supuesto, luego del impacto negativo que ha producido al día de hoy el coronavirus.
Desde la última reunión de política monetaria, en los últimos días de abril, la Reserva Federal sigue comprometida con el apoyo de la economía americana debido al impacto negativo que causa la pandemia por el coronavirus. Al día de hoy, no debemos dejar de considerar que la pandemia sigue azotando a los distintos mercados, sigue generando restricciones a nivel de movilidad, a nivel de interacción. Los negocios o un porcentaje importante aún de los negocios en diversas economías debe permanecer cerrados, si bien hemos revisado y hemos visto que desde el mes de abril los comercios se han vuelto a abrir o mediados de abril se han vuelto a abrir en Europa, en Inglaterra particularmente, que venían siendo muy estrictos con las medidas durante los primeros 3, 4 meses de este año. Al día de hoy esa reapertura es la que finalmente pone nuevamente paños fríos a signos de contracción y signos de desaceleración económica que se revisan para el primer trimestre de este año en el continente europeo. Para Estados Unidos la situación parecía ser igual, pero la reapertura, la verdad que ha puesto a Estados Unidos, a la economía americana, en un pie totalmente distinto, en una marcha totalmente distinta. Ya dentro de pronto se planea abrir por completo la economía americana, sobre todo los estados que son importantes como Nueva York, Texas, California. Prácticamente esos son los que al día de hoy Estados Unidos o las grandes autoridades tienen en vista y qué es lo que podría llegar a ocurrir, por sobre todo por la población o el porcentaje de densidad de población que se tiene. Podríamos seguir buscando inflación por sobre un 2% durante durante año 2021 para la inflación de la Reserva Federal. Sí, podríamos seguir sobre ese objetivo, que finalmente, como les indicaba, la Reserva Federal va a continuar respaldando a la economía de forma mensual con la compra de 80.000 millones de dólares en valores del Tesoro y con 40.000 millones de valores respaldados por hipotecas en agencias hasta lograr un progreso sustancial. Dentro de estos progresos sustanciales, en algunas de las reuniones previas y tras bambalinas, algunos de los miembros de la Reserva Federal han comentado que para llevar a cabo una nueva alza o una alza de tasas de interés de la política monetaria de la primera economía del mundo, se debe tener una tasa de desempleo en torno a un 3,5%. Por lo tanto, en la medida que las tasas de desempleo que se entregan mensualmente vayan acercándose a estos valores y consecutivamente lo vayan haciendo, el mercado va a comenzar a descontar con un posible tapering. Debemos recordar que lo primero que hace finalmente la Reserva Federal o un banco central ante cambios en la política monetaria, sobre todo en escenarios como los actuales, lo que tiende a hacer es calentar a los mercados o de alguna forma ir entregando pistas de forma progresiva antes de realizar los cambios estructurales o cambios importantes. Es por eso entonces que cada intervención que Jerome Powell tiene desde este mes de mayo en adelante, sobre todo meses que son importantes como mayo y junio, en donde la inflación aumenta considerablemente producto de no tan solo el efecto actual de la reapertura de la economía, sino que también por los cambios de estación y cómo obviamente los consumidores y se van comportando los distintos artículos que están en las góndolas de oferta, se traducen también en aumentos sustanciales en la inflación, lo que podría generar mayor expectativa para el mercado de que la Reserva Federal realice cambios o al menos comience a brindar ciertas perspectivas de anticipar un posible retiro de los estímulos o al menos un porcentaje de los estímulos que al día de hoy se implementa. Con un tapering no queremos decir que los estímulos se retiren de forma inmediata, sino que es un retiro gradual, es un retiro por porcentajes, donde se va tanteando finalmente la evolución de la economía. Creemos que a partir del segundo, en realidad del tercer trimestre, es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos podría comenzar a realizar cambios, en donde podrían esperar finalmente que el crecimiento visto durante el primer trimestre de este año 2021 se sostenga o genere una tendencia durante los primeros 6 meses de este año, o sea, contemplando el primer y segundo trimestre, para poder llegar a considerar algún cambio en la estructura o en la política monetaria actual de la Reserva Federal. Por lo tanto, al día de hoy o en el corto plazo no se espera un tapering, pero sí al menos podríamos estar vislumbrando ciertos atisbos o ciertas pistas para poder llevar a cabo esto a partir del tercer y cuarto trimestre de este año 2021. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile?
En un entorno económico marcado por el impacto que ha tenido el coronavirus finalmente en Chile y en todo el mundo, no podemos dejar de pensar y de revisar que las cifras macroeconómicas tampoco han sido totalmente negativas, sino que comienzan a ser cada vez más positivas, las que vienen a responder ante las altas expectativas fundadas hacia fines del año 2020, en donde la pandemia, como bien sabemos, parecía buscar ciertos controles, parecía estar controlada en el territorio nacional, pero a partir del periodo estival hemos visto que los números de contagio y por supuesto esta segunda ola aumentaba considerablemente, lo que obligó a las autoridades a llevar a cabo nuevas cuarentenas en casi un 90% del territorio local, y eso es lo que ha significado, se ha traducido también en un escenario negativo en este proceso de recuperación económica que se viene presentando durante este inicio de año y las expectativas, por supuesto, infundadas para el Banco Central de Chile durante el segundo trimestre del 2021. Ahora, como bien lo comentábamos, no todo es negativo, sino que también debemos revisar cómo las arcas fiscales se ven beneficiadas por la evolución de los commodities y en particular el cobre, que es el principal ingreso de la billetera fiscal al día de hoy en Chile. El que alcanza durante las últimas jornadas 4,5 horas la libra, sus máximos de las últimas décadas, el ingreso fiscal aumenta considerablemente, por supuesto, sobre todo cuando el Ministerio de Minería proyectaba para este año un valor promedio de los $2,9 la libra, algo que era presentado a finales del año pasado, entre noviembre y diciembre, lo que por supuesto es un aliciente para que el fisco pueda tener un mayor ancho o rango de maniobra y poder generar entonces cambios en sus políticas y por supuesto también en las ayudas que puede llegar a implementar o cómo finalmente va a lograr sacar adelante a Chile de todo este escenario económico adverso. Ahora, una mayor demanda de cobre desde China, como la recuperación a nivel mundial, una depreciación sostenida del dólar y una caída de los inventarios son motivos por los cuales el metal rojo viene a presentar finalmente un desempeño tan importante, tan interesante, así como también los otros commodities. Para este año 2021 se estima una demanda de 23,9 millones de toneladas, más 2,9% con respecto al 2020, siendo China el único país que podría llegar a lograr un consumo mayor con respecto al 2019. Si bien hemos visto en China algunos datos que comienzan a preocupar a los mercados y no de forma negativa, sino que se preocupan pero de forma positiva. ¿Por qué? Porque en definitiva China ha estado, ha sido al igual que el resto de las economías, una de las cuales ha estado apoyada de forma importante por su Banco Central y por las políticas fiscales, lo que ha generado también una expectativa mucho mayor sobre los instrumentos y por supuesto sobre los commodities y el cobre en particular. Es lo que finalmente ha generado que la mayor demanda también disminuya los inventarios en Chile y se produzcan también ciertas dudas en donde un aumento en la inflación en China pueda provocar también una especulación o un entorno de especulación para que se lleven a cabo procesos de tapering, o sea, que se disminuyan también las ayudas que se llevan a cabo al día de hoy. Eso podría traducirse en un escenario teóricamente negativo para la demanda de cobre, porque eso se traduce directamente en menos liquidez para el mercado para que pueda llevar a cabo el alza que es tan ansiada por los distintos mercados y como lo ha proyectado Goldman Sachs, que el cobre llegue a alcanzar los $6,2 la libra de aquí al año 2025. Es por eso entonces que el escenario, si bien es positivo, comienza a ser un poco menos restringido. Los rangos o las políticas o los porcentajes de ganancia que uno ya puede obtener en los distintos mercados comienzan a ser mucho menores con respecto a lo que nosotros teníamos hace 1 o 2 años atrás. No es obviamente esto es casual, no es solamente porque veamos que los precios al día de hoy suban, sino que se han revisado también cómo los índices de exposición y los índices de riesgo comienzan a aumentar para cada una de las economías en la medida que también los incentivos económicos se prolongan a lo largo del tiempo. Pensemos también cómo Europa ha debido sortear la pandemia. Europa, que viene siendo una de las economías que todavía no lograba salir del entorno económico provocado por la crisis subprime desde el año 2008, que ha tenido que llevar a sus tasas de política monetaria hasta un rango cero, las cuales ha sostenido durante los últimos 6 años prácticamente, y todavía no puede lograr salir de ese entuerto económico y ha debido enfrentar una pandemia
apoyada por diferentes mecanismos, incluso mecanismos extra de los que al día de hoy se venían implementando producto de las ayudas que necesitaba el continente europeo en términos económicos, y eso produce también un escenario o una incertidumbre mucho mayor para el futuro y cómo los mercados vayan a considerar, por supuesto, esta situación en particular. Ahora, el proceso constituyente es evidentemente uno de los motivos por los cuales al día de hoy los mercados se traen obviamente cierta atención. Em, las elecciones de parlamentarios, las alcaldías, lo que se suman a las elecciones de los miembros de que conformarán la nueva convención constitucional encargada finalmente de redactar la nueva constitución para Chile. Es un periodo cargado de materia electoral donde no solo se llevará a cabo procesos de elecciones regulares como las presidenciales, parlamentarios y alcaldías, que es lo que mencionaba, sino que se agrega a este evento particularmente relevante como es la elección de los miembros que conformarán la convención constitucional para los próximos 2 años que podría llegar a durar este proceso. El órgano va a tener como fin o como misión redactar una propuesta de una nueva constitución que reemplace a la actual. Propuesta que va a ser ratificada y que debe ser ratificada. La verdad no es va, sino que debe ser ratificada por la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. Desde el punto de vista de los inversionistas, o sea, de nosotros, el proceso constitucional añade una cuota bastante importante en términos de incertidumbre al mercado, sumándose a las preocupaciones que ya existen por los efectos económicos de la pandemia, la rapidez o no con la cual se pueda lograr obviamente la reactivación, la tan ansiada reactivación y los avances del proceso de inoculación, que al día de hoy en Chile la verdad que son bastante positivos, si bien se han visto una desaceleración en el proceso de inoculación que se revisa durante los últimos 2 meses, ya donde también pensamos que se acercan los periodos de inoculación para la población más joven, lo cual sabemos que tiende a ser o tiende a tener cifras de rechazo un poco mayor, sobre todo por lo que esto ha significado y cómo la pandemia ha evolucionado en distintas latitudes y por supuesto en el mundo entero. Probablemente una condición básica para realizar una inversión en un determinado país, sobre todo si está es de largo plazo, es contar con algunas reglas del juego que son bien claras para poder obviamente llegar a hacer evaluaciones, las evaluaciones que corresponden al minuto de invertir. Es por eso que la Constitución aparece como el rayado de cancha, como se dice en Chile, para tener como referencia. De este modo, las cosas pueden llegar a definir tanto, se pueden llegar a definir tanto en esta elección como en los próximos meses, que son de vital importancia, pensando en que es un proceso que no implica o que puede llegar a implicar un número no menor de inversionistas, tanto como locales como extranjeros, los cuales se pueden llegar a mantener en una fase que podríamos llegar a llamar de un wait and see. Generalmente en los mercados se tiende a considerar este wait and see ante situaciones, por supuesto, de mayor incertidumbre o mayor incertidumbre en donde no sabemos cómo el mercado actual pueda llegar a considerar. Por ejemplo, los desafíos de corto plazo que los mercados tienen al día de hoy es la participación. Debido a los diversos rebrotes y recientes cuarentenas implementadas, como lo indicábamos, en un 90% del territorio nacional, se vuelve un desafío no mayor el conseguir que un alto porcentaje de la población se acerque a las urnas, así como lo fue en las elecciones pasadas del 25 de noviembre del año, de 25 de octubre del año 2020, en donde hubo un porcentaje importante de participación, pero no fue un porcentaje tampoco abismante. Al día de hoy las situaciones podrían también adquirir una relevancia importante o menor finalmente porcentaje de población que se acerque a las urnas. Por ejemplo, al día de hoy se vienen recién saliendo de largos procesos de cuarentena durante prácticamente un mes en donde todo Santiago, la región metropolitana, un gran porcentaje de la región metropolitana se mantuvo en cuarentena. Hay comunas que todavía las permanecen en cuarentena, que gradualmente van saliendo a fase 2 para tener libertades de movilidad. Puede llegar a complicar, por supuesto, este porcentaje de participación el próximo 15 y 16 de mayo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la convención constituyente a los cuales el mercado podría llegar a tener cierto interés o que pueda generar, por supuesto, cierto revuelo? Uno de estos viene a ser el régimen o la revisión del régimen presidencial. Se ha propuesto, y obviamente con la caída en
el porcentaje de aprobación que tiene el presidente al día de hoy, se pone en duda finalmente el rol que cumple este y el porcentaje de responsabilidad y participación que tiene sobre las decisiones del el Estado y por supuesto del gobierno en general. También el rol del Tribunal Constitucional, si puede ser obviamente una medida que pueda llegar a ser desestimada por estos nuevos constituyentes o esta nueva constitución que vaya a ser redactada, van a ser por supuesto algunas de las dudas que el mercado pueda tener al día de hoy. Importante y creo yo que con mayor categoría es la organización y la misión del Banco Central. Esto es uno de los puntos que al día de hoy representa duda para los mercados y que puede seguir generando dudas para el día de mañana. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo se han llevado cambios en el sistema previsional. No cambios estructurales del sistema previsional, pero sí se han realizado en tres oportunidades, o al menos en esta tercera oportunidad, tres retiros de un 10% de los fondos previsionales, lo cual viene a desestabilizar un mercado y el status quo de los mercados al día de hoy, lo que principalmente pone finalmente en duda cómo o el rol que pueda llegar a cumplir el Banco Central luego de esta nueva constitución para Chile. Desde mi perspectiva o desde nuestra perspectiva, finalmente el rol del Banco Central podría no llegar a cambiar, podría llegar a mantenerse tal cual está actualmente, o tal vez con un cierto grado de modernización, acercarse un poco más tal vez a lo que puede llegar a ser la Reserva Federal de Estados Unidos, tener distintos presidentes de bancos centrales, pero lo cual pongo también en duda, porque tampoco tenemos un territorio que sea tan extenso o que tengamos una población tan importante como la que tiene Estados Unidos, pero sí puede tener ciertas modernizaciones en términos de las políticas monetarias, como lo hizo hace 2, 3 años prácticamente el Banco Central, que fue modificar la cantidad de reuniones de política monetaria que se tenían a lo largo del año. Por lo general, o antiguamente se reunían una vez por mes, y esta vez comienzan a reunirse cada 2 o cada 3 meses aproximadamente en sus reuniones de política monetaria, que significan cambios importantes, por supuesto, para la economía. Otro evento que puede llegar a ser importante son los derechos de propiedad y sus alcances finalmente. El derecho de propiedad es algo que al día de hoy sí tiene y le pone manos o le puede llegar a poner manos a las grandes riquezas de Chile en términos de expropiaciones de tierras, de capitales, de hasta dónde tiene el Estado capacidad de poder adentrarse finalmente en la propiedad de cada uno de los chilenos y por supuesto de las grandes instituciones y grandes corporaciones que componen a esta economía. Es por eso que estos dos puntos vienen a ser relevantes para este proceso constituyente. Ahora, debemos recordar que el Acuerdo por la Paz Social y la nueva constitución que fue firmado el año 2019, el 15 de octubre del año 2019, que se firmaron distintos actores del espectro político nacional, fija algunos de los aspectos que definen el ámbito de acción de la Convención Constituyente y los quórum que también son necesarios para lograr acuerdo. En este sentido, el único objeto del órgano constituyente va a ser redactar una nueva constitución. No va a afectar las competencias y las atribuciones de los demás órganos del Estado, por lo tanto, todo el resto puede llegar a ser o puede estar tranquilo finalmente. En tanto que los acuerdos o, o no llegando a poder alcanzar nuevas competencias y atribuciones de los demás órganos del Estado, en tanto que los acuerdos alcanzados deben contar con la aprobación de al menos 2/3 de los integrantes, tomando como referencia los resultados de votaciones electorales anteriores, y lo más probable es que ningún sector pueda sobrepasar los 2/3 de representación en la convención, dando paso a la necesidad finalmente de alcanzar acuerdos y reducir la posibilidad de soluciones extremas en una u otra dirección. O sea que es difícil que podamos ver grandes batallas políticas o que sean ganadas por sectores de extrema derecha y sectores de extrema izquierda. Por lo tanto, esta nueva constitución lo que también hace presagiar es que nos podríamos acercar a un escenario mucho más demócrata, algo así como demócrata social, como lo que se lleva a cabo en Alemania. Es prácticamente el modelo que se busca conseguir o que se parece ir fundando de acuerdo a las expectativas que los mercados están presentando al día de hoy y por supuesto cómo el escenario político también ha venido construyendo o se ha venido modificando desde el pasado 18 de octubre a la fecha.
que obviamente deben existir derechos, qué derechos deben estar garantizados en esta nueva constitución, el tamaño y el rol del Estado. Y por supuesto, entre comillas o entre paréntesis, ponemos aquí al sector privado. ¿Cómo tienen que financiar finalmente el Estado al sector privado al día de hoy, que es prácticamente un garante del sector privado, que tampoco garantiza que los privados realicen una adecuada gestión de sus políticas, y eso también pone en riesgo, por supuesto, a la población diariamente, y que es por lo cual el estallido social revienta y se da todo este proceso que al día de hoy se llama como proceso constituyente. Me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que hemos venido comentando al minuto. Sería interesante poder responderlas antes de seguir avanzando con alguno de los otros puntos que tenemos por delante. Mientras tanto, me las pueden hacer llegar a través del chat de Zoom y las vamos a estar resolviendo enseguida. Otro de los desafíos que tiene la Convención Constituyente es el uso y derechos sobre recursos naturales como el agua, recursos mineros, inclusión de conceptos medioambientales de sustentabilidad y diversidad, tratamientos de los pueblos originarios, como parte, por supuesto, de las discusiones importantes que podrían afectar en esta nueva constitución. Si bien el nivel de quórum, como y lo comentábamos, es incierto o algo menos incierto, el proceso y posterior resultado podría enfrentar dificultades no menores, añadiendo cuotas de incertidumbre a nivel de mercado y a nivel de los precios de los activos financieros locales. ¿Cuáles son las expectativas? Ciertamente el escenario, lo comentábamos, es una nebulosa aquí y tanto ayer como hoy como para mañana, así como puede traer resultados obviamente muy positivos para la política nacional en esta nueva reestructuración de lo que significa y una sana imagen internacional, que eso también obviamente es un aspecto muy positivo a destacar. Puede generar dudas en puntos relacionados a la independencia del Banco Central, como también la propiedad privada, que es lo que mencionábamos. Ya conocemos cómo se mueve la política nacional. De izquierda a derecha, la disputa ha sido prácticamente histórica. Y es algo que también he comentado en algunos seminarios en nuestro seminario de trading en vivo que realizamos los lunes, miércoles y viernes en nuestro canal de YouTube. Lo cual es importante, ya que la política nacional históricamente ha estado muy polarizada entre izquierda y derecha. Siempre la derecha de Chile acusa que todo política social o socialista es tildada como comunista. Mientras que los de izquierda, cualquier política que esté enfocada en la economía es una política fascista. Prácticamente los dime y direte que al día de hoy podemos encontrar. Pero en esta ocasión, los independientes pueden llegar a jugar un rol protagónico y desestabilizar finalmente este status quo que al día de hoy se tiene y que se conoce. Es por eso que el día próximo 15 y 16 de mayo creo que se vuelve relevante la probabilidad o la capacidad de tener un alto porcentaje de independientes seleccionados por la gente, ya que los políticos tradicionales, y con ello obviamente podemos mencionar a muchos de los que al día de hoy se vuelven a candidatear como miembros de esta convención constituyente, podrían pasar a ocupar un segundo lugar posiblemente en ciertos sectores o en ciertas regiones, mientras que los independientes seguramente en regiones o en ciudades mucho más informadas de estos procesos o mucho más comprometidas con este proceso, pueden tener una alta participación y también una alta adherencia. Y es por eso que estos independientes, de los cuales no se conocen historia política, sesgos finalmente, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que proponen en definitiva, puedan poner en riesgo la independencia del Banco Central como la propiedad privada. Es ahí en donde yo veo una cuota de incertidumbre mayor o que los niveles de incertidumbre podrían aumentar si es que ganan o llegan a apoderarse con un alto porcentaje los independientes en esta próxima convención constituyente que va a estar encargada de llegar a formular la nueva constitución para Chile. El impacto negativo que al día de hoy deja la pandemia no es algo que debemos dejar de considerar y que persiste, como lo indicábamos al inicio de este seminario, en Chile y en todo el mundo, la que tiene altas expectativas de acuerdo a las recientes proyecciones del Banco Central de Chile, el que considera una evolución de un proceso de inoculación de la población que ya se acerca por sobre un 50%. No obstante, los periodos de confinamiento y el aumento de las restricciones desde este segundo trimestre del año, podemos ver que pueden llegar a truncar en definitiva o a disminuir o a minorar las proyecciones iniciales del Banco Central. Recordemos que las proyecciones que brindó el Banco Central
en su última reunión de política monetaria, lo hizo justo días antes de que el gobierno tomara decisión de llevar a cabo nuevos procesos de cuarentena. Por lo tanto, es probable que las proyecciones de las próximas reuniones de política monetaria, sobre todo la siguiente, no tenga cambios y eso pueda también apaciguar un poco los ánimos positivos que el mercado tenía sobre la economía y por supuesto el impacto positivo que esto tenía o generaba sobre el peso chileno. Ahora, es por esto que se decidió aplazar las elecciones constituyentes desde abril hasta este mes de mayo, para que, por supuesto, generen una condicionante a nivel político sobre el tipo de cambio local. Importante, ¿qué debemos hacer para poder entender cuáles pueden llegar a ser las variaciones que el mercado al día de hoy presenta y que puede llegar a presentar? Es revisar los instrumentos que afectan, por supuesto, de forma intrínseca o de forma aledaña o las correlaciones que el mercado local puede tener. Es por eso que es importante revisar el comportamiento del dólar a nivel internacional, el dólar index, que viene mostrando una secuencia de mínimos crecientes durante los últimos 10 años aproximadamente, una secuencia de mínimos crecientes que viene dibujando la gráfica del dólar a nivel internacional, la cual se pierde luego del proceso de implementación monetaria que realiza la Reserva Federal de Estados Unidos durante el año 2020 y por supuesto al día de hoy. Esta implementación monetaria no debemos dejar de considerar que involucra ciertos o cierta pérdida de un valor intrínseco sobre el dólar a nivel internacional y al día de hoy las disputas que se llevan a cabo entre los inversionistas que creen que la Reserva Federal debe llevar a cabo una disminución en el programa de estímulos mantienen entonces un rango lateral o un rango de cierta indecisión para el mercado del dólar durante los últimos meses, en donde se ha estancado su valorización, si bien mantiene todavía un sesgo negativo, consecuencia de mínimos o más bien máximos que son decrecientes. Quiero que nos percatemos en algo, en una cuestión que viene a ser interesante, que a pesar de que los máximos sean decrecientes para el dólar a nivel internacional, los mínimos que el mercado dibujaba previamente eran decrecientes también en la misma línea, pero en este último proceso comenzamos a ver intenciones posiblemente de ver una cierta cuota de recuperación, en donde este último mínimo o los mínimos que los mercados vienen dibujando durante las últimas horas y por supuesto la jornada del día de hoy pueden llegar a generar también una base técnica para el precio para buscar cierta recuperación pensando en la especulación que el mercado tiene en torno a la inflación de Estados Unidos y por supuesto lo que esto significa y un posible tapering que pueda llegar a descontar el mercado, lo que podría traer entonces un posible escenario de recuperación que está marcado por supuesto en nuestra gráfica y que podría pretender entonces alcanzar ciertos niveles objetivos o ciertos niveles de resistencia que el dólar a nivel internacional ha presentado a lo largo de los últimos 6 años aproximadamente. Ahora, si la secuencia de recuperación para el dólar es rechazada en la línea de tendencia o de secuencia bajista que parece dibujar en el último tiempo, no descartaríamos, por supuesto, ver una evolución bajista que venga a buscar como mínimos consecutivos o mínimos de caída algunos segmentos y por supuesto ver una evolución negativa en el comportamiento del precio de cara a los próximos meses y por supuesto a este próximo año 2022. Un proceso que podría obviamente ir en directo detrimento del dólar si es que la Reserva Federal mantiene sin cambios su política monetaria y el plan de infraestructura que desea implementar dentro de pronto Joe Biden puede también significar un revés para la valorización del dólar a nivel internacional y por ende generar un escenario negativo sobre su cotización. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el cobre? Llama mucho la atención el rendimiento positivo, sí, claramente que lo llama, pero también tiene fundamentos reales y tiene fundamentos concretos. Y esos fundamentos, por supuesto, es la evolución de la economía china, la economía asiática, la economía mundial al día de hoy. Pero comenzamos a ver, a pesar de revisar, por supuesto, una tendencia que sigue siendo favorable para el metal rojo en el mercado, comenzamos a ver cómo las secuencias de RSI comienzan a mostrar divergencias con respecto a los máximos que son crecientes en el precio, mientras que los máximos que dibuja el RSI son decrecientes, buscando evidenciar cierto agotamiento que los mercados presentan o pueden llegar a presentar y cómo también vienen a presentar una debilidad en su fuerza relativa. Es por eso que a partir de los niveles actuales o desde las zonas actuales que el mercado viene a dibujar sin considerar que el cobre podría seguir tal vez acaparando nuevas ganancias hacia 4,8 dólares la libra, acercarse probablemente a los 5 dólares la libra, podríamos sin duda
y de igual forma, de acuerdo a los argumentos que brindamos en un inicio, producto de las especulaciones en torno a un posible tapering o contracciones o riesgos que puedan aumentar en el corto plazo para la economía asiática y puntualmente, por supuesto, para China, puede traducirse también en un revés importante sobre la cotización del cobre, en donde los inversionistas puedan aprovechar el tomar utilidades de las ganancias que se han obtenido durante los últimos meses para poder reincorporar nuevas inversiones o reacomodar su posicionamiento en sus portfolios de inversión con porcentajes incluso mucho mayores, pensando en el futuro o en la exposición que el cobre pueda llegar a tener durante los próximos 4 años aproximadamente, en donde se contempla, como lo hemos indicado, un aumento en su valorización hasta los $6 la libra eventualmente. Ahora, la figura que destacamos nosotros, como lo comentábamos, es la divergencia que el RSI comienza a mostrar, una pérdida en la fuerza relativa con respecto al aumento en los precios, que pueden señalar entonces una contracción en su cotización o un testeo finalmente de la línea de tendencia. Ahora, no descarto que también se pueda llegar a considerar como un posible apoyo la media móvil de 200 periodos, que no ha sido considerada desde el pasado junio del año 2020, por lo tanto, no descarto que el mercado también pueda venir a presentar ante posibles descensos búsqueda de niveles que pueden llegar a ser importantes o zonas de consolidación para los commodities que ya han mostrado, por supuesto, un rendimiento más que positivo y más que importante durante los últimos 12 meses de cotización. Debemos recordar que el cobre o los movimientos favorables del cobre valorizan o le brindan cierta importancia o cierta precisión al peso chileno, considerando por supuesto que el cobre es uno de los principales ingresos de la billetera fiscal y eso incrementa o fortalece a la economía chilena ante los vaivenes o ante la incertidumbre tanto local como internacional que esto puede llegar a producir o que se produce producto de el coronavirus o el impacto que produce la pandemia por el coronavirus. Veamos qué es lo que ocurre en un gráfico semanal para el dólar frente al peso chileno. Este es un gráfico que yo tomaba la noche de ayer para tener obviamente algo lo más latente posible en cuanto a la variación. El día de hoy el tipo de cambio cierra por debajo de la franja de los 700 pesos por dólar, ligeramente en los 699, exponiendo un potencial escenario bajista. Ahora, lo importante de todo esto es que los riesgos o bien la incertidumbre es la que podría llegar a reinar. Creo que eso es lo más importante o lo que puedo yo destacar de estas elecciones constituyentes que tenemos por delante, de la incertidumbre que pueden producir. Esta incertidumbre, por lo general, siempre impacta de forma negativa sobre la moneda local, en este caso el peso chileno, y el dólar actúa como un instrumento refugio en Latinoamérica y, por supuesto, en Chile ante este escenario. Si nosotros vemos la gráfica, podemos identificar que la zona de los 700 viene a ser una zona de soporte y de resistencia importantes para el mercado durante los últimos años, pensando que es un proceso o bien una zona que es un punto de inflexión para el precio, por lo tanto, deben existir argumentos suficientes o deben existir argumentos muy importantes o cruciales para el mercado como para que veamos una ruptura de esta zona y podamos obviamente visitar zonas de soporte que están comprendidas en torno a los 650, 640 pesos por dólar aproximadamente. Mientras no existan argumentos de recuperaciones a nivel internacional que sean importantes y para Chile, que ya obviamente vemos algunos signos que son positivos y que el mercado ha venido descontando, por supuesto, producto de la evolución del cobre, de las expectativas del Banco Central de Chile, las mismas cifras macroeconómicas que se han venido presentando durante las últimas semanas son importantes al día de hoy y presentan, por supuesto, una evolución más que positiva para la moneda local. Ahora, la situación que el precio viene a mostrar es evidentemente interesante. Una zona de soporte es siempre una zona importante o interesante para los compradores y en este caso no deja de ser la oportunidad. Una zona de soporte, la cual viene siendo importante durante los últimos 6 años, 7 años aproximadamente, puede resultar como atractiva para los compradores, sobre todo en un escenario de incertidumbre a nivel local y que puede actuar en directo detrimento del peso chileno y actuar como un refugio sobre el dólar. Pero cualquier avance que el tipo de cambio pueda tener en esta gráfica encuentra niveles de resistencia, primero que todo en torno a 745, 740 pesos por dólar, y luego de eso en torno a la zona de los 760, 770 aproximadamente. El RSI nos indica o nos señala que ya la tendencia o la caída de la fuerza relativa se ha perdido. Comenzamos a ver un proceso en donde la fuerza relativa parece recuperarse.
Y eso es uno de los argumentos a nivel técnico que aún pueden estar generando expectativas de recuperación en el tipo de cambio local que puedan llevar a cabo un movimiento alcista. Primero que todo, por supuesto, hacia la línea de tendencia, pero luego de eso, como un segundo objetivo, la zona de los 740 o 745 pesos por dólar para tener en consideración. Al minuto, lo que yo considero más probable es una posición o bien una evolución positiva para el dólar frente al peso chileno, a menos que los riesgos disminuyan considerablemente, que las incertidumbres no sean tales y que el mercado obviamente favorezca al peso chileno a raíz de este proceso constituyente impecable, que no existan, por supuesto, altercados, que no existan tampoco grandes sorpresas en esta elección de miembros constituyentes, sino que todo lo contrario, sea todo un proceso muy normal, sea un proceso muy tranquilo, que también añada o que le dé una victoria a ciertos sectores. Si el sector de derecha o los grandes constituyentes o candidatos a constituyentes logran ser dominados por la derecha de Chile, por la facción de derecha, puede traducirse entonces en una moción en donde los mercados pueden comenzar a descontar que el status quo, sobre todo en los temas importantes, que era la independencia del Banco Central y eh, los derechos de propiedad, pueden ser significativamente importantes como para tener entonces un status quo y no generar grandes cambios en la constitución actual. Tal vez ciertas modificaciones, pero no grandes cambios. Si es que la izquierda, entre comillas, o candidatos constituyentes de izquierda o más o con tendencia de izquierda llegan a dominar en estas elecciones del próximo 15 y 16 de mayo, puede transformarse en un escenario de mayor incertidumbre para los mercados y, por supuesto, generar una cierta precesión en donde la constitución podría cambiar de forma importante y eso obviamente generar una mayor incertidumbre a nivel político, a nivel económico y por ende obtener refugio sobre dólar, disminución en el valor intrínseco a futuro del peso chileno, en donde las posiciones o los valores swap podrían comenzar a ser más llamativos para cubrir las posiciones o bien negocios que las empresas puedan tener, y eso genera entonces un apetito por dólares en el mercado de forma inmediata y, por supuesto, entonces provocar el movimiento hacia la zona de forma inicial, hacia los 745 pesos por dólar principalmente. ¿Qué podemos revisar en un gráfico de menor temporalidad? Primero que todo, lo que a mí me llama la atención es la tendencia que dibuja el RSI durante las últimas jornadas, durante este inicio de año, sobre todo obviamente este rango lateral que el mercado viene y se aprecia con mayor claridad entre los 700 y los 745 pesos por dólar, pero también me llama la atención cómo los mercados han rechazado durante las últimas jornadas la zona de los 698, 700 pesos por dólar. Si bien el día de hoy el precio cae hasta la zona de los 699 en torno a estos niveles, creo que los mercados pueden estar pendientes al día de mañana de los reportes de empleo. Si los reportes de empleo en Estados Unidos pueden llegar a ser positivos, el mercado podría comenzar a descontar un escenario mucho más favorable para el dólar a nivel internacional y eso favorecer al dólar y ver cierres por sobre los 700 y aproximarnos hacia la zona de los 710 o 720 pesos por dólar que han sido parte de las expectativas que se han tenido o se han barajado durante las últimas dos jornadas. Aquí es donde finalmente se ve con mayor detalle cómo el mercado aguanta o logra generar un soporte en la zona de los 700 y resistencia en los 745. Por lo tanto, principalmente mis estrategias al día de hoy en términos de relación de riesgo-retorno siguen o continúan favoreciendo posibles escenarios de compra para el tipo de cambio local con niveles de stop en torno a 685 pesos por dólar aproximadamente y con un nivel de retorno que estaría yo buscando personalmente en torno a 745 pesos por dólar y eventualmente podríamos, y dependiendo de las circunstancias, podríamos esperar una evolución mucho más favorable. No obstante, prefiero tener objetivos más razonables en torno a 745 pesos por dólar. ¿Qué es lo que podríamos nosotros hacer a futuro si es que el mercado efectivamente proyecta o bien evidencia un aumento en la valorización del tipo de cambio? Es aquí en donde finalmente cuando se alcancen estos niveles, ya sea los 745 o 770 pesos por dólar, es cuando yo en lo personal voy a comenzar a jugar posiciones de venta sobre el tipo de cambio local, buscando niveles de stop por sobre los 700
80 pesos, 785 pesos por dólar aproximadamente, y con niveles de take profit de largo plazo que voy a estar buscando considerar en torno a la zona de los 650 pesos por dólar, que podría ser una relación de riesgo-retorno bastante adecuada y bastante importante para lo que restaría de este año 2021, año 2022 y potencialmente el año 2023, en donde ya se espera que haya un control, por supuesto, total de la pandemia. De hecho, ante recientes comentarios de la Organización Mundial de Salud, la OMS, se ha postulado y se ha indicado que el control de la pandemia se podría lograr para mediados del año 2022, y eso podría generar entonces una nueva vuelta de apreciación sobre el peso chileno, producto de todos los escenarios favorables que esto conlleva: aumento en la valorización del cobre, aumento por supuesto en el rendimiento económico local y por supuesto una estabilidad económica a nivel mundial, que por supuesto favorece a monedas que son más riesgosas. En este caso el peso chileno es una de ellas. Así que al menos al día de hoy barajo estas dos posiciones que son relativamente y tentativamente interesantes, buscando posiciones de compra en los niveles actuales, con niveles de stop en torno a 685, con un nivel de stop loss bastante agotado, para luego de eso buscar posiciones de largo plazo, ya privilegiando un escenario bajista con niveles de retorno en torno a 650 pesos por dólar y niveles de stop loss por sobre la franja de los 770 pesos, para dar una holgura suficiente a la volatilidad que los mercados puedan presentar jornada a jornada. Pues bien, estimados, vamos a ver, tenemos acá una consulta desde ya, nos dice, Frank nos dice, pero mañana hay unos 15 pesos por experiencia anterior a la baja producto del cambio de fondos de Felicia y Forrado. ¿Podría alcanzar los 692? La verdad, Frank, que al día de hoy los cambios de fondo no han limitado finalmente la volatilidad que produce esto sobre los mercados, sobre el tipo de cambio. Creo que finalmente la sugerencia de cambio de fondo ya afectó al tipo de cambio al día de hoy. Los venían descontando, de hecho, los mercados durante las últimas jornadas, pensando, por supuesto, en este proceso constituyente, en donde finalmente la oportunidad de cambio de fondos favorece a monedas menos o a instrumentos menos riesgosos en el ámbito local. Por lo tanto, los asesores previsionales o finalmente las AFP tienen que liquidar sus papeles en dólares para poder refugiarse en estos instrumentos más seguros o de renta fija locales, y eso es lo que ha producido, lo que produce finalmente este desarrollo. La baja o la presión bajista también la podemos considerar producto del retiro del 10% de los fondos previsionales que comenzó durante esta semana. Por lo tanto, hay diversos aspectos. No creo eventualmente que la caída pueda estar por debajo de los 692. Eventualmente podríamos ver caídas fugaces, pero todo también va a depender del comportamiento del dato de empleo, que el día de mañana pueda generar también una apreciación sobre el dólar, y que creo que podría lograr mantener al dólar por sobre los 700 pesos por dólar de cara al cierre de esta semana. Un cierre semanal por sobre los 700 creo que cementaría o podría fundar un escenario mucho más favorable para el dólar, y eso es lo que vamos a estar pendientes desde mañana para considerar, por supuesto, las estrategias que hemos estado mencionando en este seminario de hoy, jueves 6 de mayo. Por supuesto, y antes que todo, agradecerles por su participación. Siempre un placer poder brindar nuestras expectativas, nuestras previsiones de lo que está ocurriendo y lo que podría llegar a ocurrir en los distintos mercados. Gracias nuevamente por su participación. Este seminario está siendo grabado, por lo cual van a poder encontrarlo en nuestro canal de YouTube dentro de pronto. Seguramente mañana por la mañana ya lo van a poder encontrar colgado en nuestra sección de videos. Y ante cualquier noticia o comentario, por supuesto, la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, a través de mi correo electrónico directo, renato.campos@admiralmarkets.com, o bien mañana es encontrarnos, por supuesto, en nuestro seminario de cierre semanal de los mercados a las 11 de la mañana, hora de Chile, hora de Nueva York, para estar revisando, por supuesto, el impacto de los datos de empleo, cómo abre el tipo de cambio y cómo obviamente nos vamos acercando a este proceso constituyente o a estas elecciones constituyentes el próximo 15 y 16 de mayo, que ha sido el motivo por el cual nos hemos reunido esta tarde. Gracias a todos por participar, espero que haya sido grato esta perspectiva, esta noción de lo que está ocurriendo en el mercado, tanto local como en los mercados internacionales, y las proyecciones que hemos podido brindar escuetamente para el dólar frente al peso chileno. Un abrazo, que tengan una excelente tarde, para mí un placer siempre. Me despido a nombre de Admiral Markets, mi nombre es Renato Campos y nos encontramos en un próximo
seminario coyuntural o, por supuesto, seminario que amerite revisar la evolución de los mercados. Un abrazo para todos.